Hace unos días encontré un lugar increíble para vivir y a pesar de que luce demasiado descuidado, miren esta cabaña, o sea, está increíble. Hay un par de habitaciones, ya les voy a ir enseñando a poco, pero vamos a arrancar. Primero que todo, miren este prado, súper enmalezado, no sé, estaba muy descuidado, así que vamos a meterle un poco de mano. Vamos con lo primero, vamos a limpiar todo este prado y para eso nos vamos a servir de esta pala. Tengo bastante trabajo por delante, así que vamos a darle. Y contrario a lo que pueda parecer, la pala sí estaba resultando bastante útil para arrancar la maleza. Punto para la pala. Bueno, ahí poco a poco vamos limpiando. Y en lo que limpiamos el prado, vamos a dar una vuelta por dentro a ver qué tal. Ya tengo lista la hidrolavadora para lavar bien. Agarrar todas las paredes y dejarlas listas. Así que bueno, vamos a darle. Entre tanto polvo de ladrillo y toda la suciedad acumulada, doy gracias a Dios de que buenos amigos me prestaron esta herramienta. La verdad no me imagino que hubiera sido lavar todo de forma tradicional. Y a pesar de que lo estoy haciendo solo, puedo avanzar muy rápido gracias a la hidro. Ya vieron que la cocina es un poco estrecha, pero lo bueno es que el baño sí se ve muy grande y ahí compensamos un poco. Todo está en muy buenas condiciones, hasta la puerta del baño tiene la película de protección aún. Mientras avanzo con las paredes, tengo cuidado de no disparar agua a los conectores de energía. La verdad justo ahora no me atrae mucho la idea de electrocutarme. Por otra parte, las paredes del baño parecían más fáciles de limpiar al ser de baldosa, pero no es así, se ven un poco manchadas, así que tendré que intentar con algún desengrasante o algún tipo de químico fuerte. Pero por ahora usaré detergente para poder avanzar. Va quedando. Una vez terminado el baño, continúo con lo que va a ser la sala interna y las habitaciones. Aquí en realidad dudé un poco de cómo debería limpiar, ya que gran parte de este sector es madera. Sin embargo decidí usar la hidro de todas formas porque se nota que ya es madera previamente tratada contra la humedad. Igual planeo fumigar después de que todo esté listo y allí ya podría usar un poco más de sellador para madera. Ya veremos. Quien te diga que limpiar es fácil, que venga y lo haga bajo el calor de 35 grados de la costa. Pero bueno, estoy muy a gusto de cómo va quedando todo. Si antes me gustaba este lugar, ahora quiero terminar rápido para ver cómo va a quedar ya listo. Y bueno, esta es la vida real, no siempre voy a estar de viaje metido en alguna selva por ahí. Así que en este canal van a ver un poco de todo. Oye, si te gustaría ver este lugar terminado tanto como a mí, dale al botón de suscribirte para que no te pierdas las próximas actualizaciones. Acabo de terminar la limpieza, ya lo que viene es traer las cosas y de poco en poco ir organizando. Obviamente falta, digamos, limpiar un poco más, pero como sé que voy a tener que traer cosas, acomodar todo, pues va a tomar su tiempo. Pero ya los cuartos están limpios. Amigos, día 2 mudándonos y adaptando esta casa. Como ven, aquí está todo un desastre. Lo único que pude hacer fue entrar las cosas el día de ayer. Fue una locura, llegamos a las 3 de la mañana, terminamos de hacer la mudanza. Pero lo que no quiero ni mirar es este desastre de acá. Obviamente todo esto es basura que estuve sacando y un montón de cosas para organizar. Estos palets los tengo para construir unos muebles que voy a poner en el lado de allí. Pero ya se pueden imaginar lo que fue todo esto, traer estas cosas desde ayer. Para colmo de males se nos fue la luz mientras estábamos haciendo la mudanza. Todas estas varillas son de carpas, de estas lonas que están aquí para levantar ahí atrás. No sé ni por dónde empezar, pero bueno, ahí vamos. Esta es una pérgola instalada aquí, pero tiene algo de materiales de construcción atrás y bueno, necesita algo de trabajo. Tiene baños externos como para organizar una piscina en este sector. Tiene columpios, unas mesas de trabajo, arbolitos. Solo que todo necesita mucho trabajo. Como ven, están descuidados y bueno, necesitan un poco de mano. Y ya, cuestión de adaptarme y arrancar con todo esto. Así que ya después de una muy buena ducha, nos ponemos a trabajar. Así que bueno, este plan consiste de varias formas. Primero, adaptarme a lo básico, organizar la casa, lo habitable, lo normal. Hacer un aseo general ya después de estar todo listo, porque pues ahorita es obvio que voy a estar levantando polvo y bueno. Y aquella amiga que ven correr de lado a lado es Ganga. Hace ya un buen tiempo que es mi compañera. Ella proviene de un rescate que hicimos. La encontramos abandonada siendo muy pequeña y extremadamente delgada. Pero desde entonces no se despega de mi lado, incluso ahora mientras edito este video. Hola Ganga. Bueno amigos, y por fin llegó el momento de salir de acá. Este era el lugar antiguo en el que yo viví. Logré estar acá año y medio tal vez. Y sobre todo vine fue por ella. Hola Ganga. ¿Cómo estás, amor? Y pues ya saben cómo son los gatos. De un momento a otro se fue. Y yo en la noche buscándole, pues preocupado porque no aparecía. Ya esta mañana llegué y estaba ya en el patio. Me hizo mucha gracia porque la metí en ese cuarto para que no se escapara. Y se estaba desesperando, no sé, mientras conseguí esta caja para llevármela y bueno. Oye, yo no te voy a dejar, tranquila. Este es el último momento que pasó en esta casa y que pues, me dejó muchos recuerdos. Finalmente viví un muy buen tiempo aquí. En realidad el mayor motivo por el que me voy, como les decía, es el agua. Este tanque es todo el reservorio de agua del que yo disponía. Entonces,
problema con eso es que cada rato me estaba bañando, me quedaba sin agua, iba a lavar ropa, me quedaba sin agua. Es que es más, en este momento, mira, la llave está abierta y no. Y pues las cosas en mal estado, ¿eh? Estas llaves, problemas con el dueño para que arreglara. Entonces ya, definitivamente, hora de salir de acá. Le dejo aquí este loguito pegado al nuevo que yo ya venir acá y pues seguramente, aunque sea por curiosidad, buscar el canal. Así que ya, nos vemos en la casa nueva. Mira, te voy a explicar. Esto es para que nos vayamos. Ey, voy a meter en esta caja y no me des problemas. Nos vamos y ya llegamos al lugar nuevo. ¿Listo? Eso. Sí, ya nos vamos. Ya llegamos. Hola. ¿Estás asustada? Mírame. Sí, está bonita la casa. ¿Qué piensas? ¿Qué pasó? Venga que le voy a explicar una cosa. Le voy a explicar las reglas de la casa. Primero, yo no la quiero verse subiendo a los techos a las 3 de la mañana a llorar allá porque ya encontré una muñeca como Anabel y no me quiero asustar con eso, ¿viste? Segundo, el baño es afuera. Nada, hacer nada adentro porque pues no estamos como para ponerme a limpiar, ¿cierto? Tercero, acá hay pajaritos, no te los vas a empezar a comer. Y si te vas de rumba, procura no hacer tanta bulla al regresar a las 3 de la mañana, ¿viste? Por ahora dejemos que Ganga se adapte a su nuevo hogar, mientras continuemos arreglando. Y aunque en el video se ve que muevo este mueble con mucha facilidad, la verdad es que pesa más que la conciencia de Uribe. Y aunque tengo muchos amigos que siempre están dispuestos a ayudar, no me gusta molestar a nadie. Y si puedo resolverlo yo solo, prefiero hacerlo así. Aprovecho para limpiar cada espacio, pero hacerlo bajo este calor cuesta. Así que estoy considerando seriamente conseguir un aire acondicionado. Ya veremos. Por lo pronto creo que ahora me voy a concentrar en cómo ubicar esta cama. Y ya que esta base de cama es muy corta, aprovecho que tengo palets de sobra para levantarla, pero veo que no encajan del todo bien. Lo malo es que por más formas que le busque, el palet siempre sobresale de la base a lo ancho o a lo largo, y no parece que vaya a funcionar. Así que decidí usar un tercer colchón que tengo para levantarla un poco, y así de paso tengo un cuarto listo para cuando alguien venga y un colchón extra por si son muchos. Ya por último voy a fijar esta varilla para colgar la ropa y continúo con la siguiente habitación. Esta la voy a utilizar como cuarto principal, así que fijar el televisor, pero no sin antes cometer algunos errores de novato. Primero me equivoqué de broca para perforar y estaba usando unas de madera. Por eso se nota que me cuesta tanto romper la pared. Y el segundo, bueno, el segundo sí es un poco más idiota, juzguenlo ustedes. Estoy montando aquí esta base de televisor y yo no sé a qué hora se me perdió tanto la marca que miren dónde puse la perforación y dónde tiene que ir. Pero bueno, en fin, ahí está quedando. Ya corregido el error, tensiono los pernos muy bien para asegurarme de que no haya ningún tipo de accidente con el televisor. Ok, tarea terminada. Ya con la base de pared lista, ahora sí puedo limpiar todo el polvo de ladrillo, recoger las herramientas y organizar el cuarto. Montar esta cama fue mucho más sencillo que la anterior, y aunque ya es un poco vieja, todavía sirve muy bien. Ya con la cama tendida están listos ambos cuartos. Aquí solo queda montar el televisor, pero para esto sí necesito un par de manos extra. Bueno, ya por lo pronto, segundo cuarto completado. Solamente faltaría poner un ventilador por ahí. Yo creo que ya a futuro mirar cómo sellar esa parte de arriba para poner un aire. Sudando, cansado, pero ya casi. Y aunque los cuartos están terminados, esto recién empieza. La ventaja es que ya puedo empezar a desempacar todo lo de las cajas y ubicar cada cosa en su lugar. Espero no se vayan a empezar a marear viéndome saltar tanto de un lugar a otro. Yo creo que todos tenemos una sensación de amor y odio con las mudanzas. Por una parte, lo odias por todo el trabajo que trae consigo, pero por el otro, te genera mucha expectativa ver todo terminado y empezar a crear nuevos recuerdos en un nuevo lugar. ¿Pero tú qué piensas? ¿Sientes lo mismo que yo? Cuéntame en los comentarios cuántas veces te has mudado de casa. Ok, continuando con esto, ¿se acuerdan de que estaba pidiendo un par de manos extra? Pues me llegaron 4. Salo y el PRI, y lo mejor de todo es que me trajeron almuerzo. Ya eran como las 4 de la tarde y ni cómo pensar en cocinar, así que muchas gracias. Carlitos empezó a cambiar algunas de las luces que estaban fallando. Yo aproveché el tiempo para terminar de almorzar y darle con toda. Así que, bueno, cada cosa en su lugar, llevando todo a cada cuarto, las cosas del baño al baño y lo mismo con la cocina. Aprovechando las manos extras, instalamos el televisor. Este lleva 3 años conmigo y 3 mudanzas y continúa en perfectas condiciones. Estamos probando con una extensión porque no hay toma corriente cerca, así que tendré que instalar uno. Ok, tarea terminada. Como siempre se puede improvisar para mejorar. Estoy viendo un problema. Este mueble no es que tenga este espacio como para colgar ropa. Pues estoy improvisando con una de las varillas que tenía las carpas que ya no utilizo. Pero como ven se está levantando por el peso. Entonces para no llevarme la mala sorpresa de que se salga reventando o zafando de ahí,
y para que se vea mucho mejor la voy a llevar hasta la pared y la voy a unir en ese espacio. Así que bueno, lo dicho, ya esta varilla que se veía aquí expuesta y como levantada ya no se ve más. Y pues yo sé que son pequeñeces, cosas muy sencillas, pero en realidad generan mucha comodidad. O sea, como te digo, en cualquier momento ponía cosas pesadas aquí o qué sé yo, el gato se ponía a jugar por ahí y mandaba todo al suelo, así que eso ya sí o sí quedó completamente fijo. Buenos días amigos, día 3 de organización. Y ya por fin vamos a empezar esta parte de afuera. El prado está por lo menos rebajado. Ahora es cuestión de fumigar. Vamos a fumigar para que pues, no esté creciendo tanta maleza. Y por lo pronto es organizar este material que está acá, distribuir esta gravilla. Vamos a regarla en el prado. Y bueno, en fin, lavar toda esta parte exterior. Lo que es esta mesa y ese cubo de allá, eso sale, eso se va. Así que aquí debajo de estas ramas vamos a poner una hamaca que vaya desde este columpio hasta acá. Los columpios también los vamos a reformar de a poco. Pero entonces, por lo menos por ahora, concentrémonos en organizar. Cuando ya esté todo listo, ya vemos qué reformas se pueden hacer. Así que vamos a ello. Estos palets pueden tener 1000 usos, pero en algo seguro tú también estás de acuerdo. Y es que tirados aquí solo parecen basura que estorba mucho. Así que los ubicaremos en la esquina del portagaraje y aunque eso va a bloquear el ingreso para cualquier auto, les prometo que no van a durar mucho aquí, porque los vamos a usar en el próximo capítulo. Y hablando del próximo capítulo, lavé todos los toldos para instalarlos, pero lo verás en el siguiente video. No olvides suscribirte para que lo puedas ver. En el pasado mi hermano hizo una repisa rápida con 2 palets, pero la desarmamos porque era muy grande y estorbosa, así que haremos una mejor. Todas las varillas de las carpas las vamos a mover. Yo creo que hacia ese lugar, porque el plan ahorita es despejar esta zona, poder limpiarla bien y empezar a regar material. Antes de mover las varillas, las rociamos con agua para enfriarlas un poco. Eran las 12 del día y el calor estaba a tope y con solo tocarlas ya te estabas quemando. Así que para que no estorbaran las ubicamos junto a los palets. Las usaremos después para armar las carpas, pero primero debo de resolver qué hacer con el material que está en aquella esquina. Pero por ahora, despejemos este basurero. Amigos, vuelvo y se los repito. La mejor herramienta que puedes tener en casa es una hidrolavadora. Si vives solo o estás a punto de hacerlo, eso te va a ahorrar demasiado trabajo. Y aunque esta es prestada, créeme que me voy a comprar una muy pronto. Y no es un infomercial de lavadoras, pero es que estoy asombrado de todo el trabajo que me ahorró. Volviendo a lo importante, mientras Carlitos se encargaba de limpiar cada esquina, yo estaba de poco en poco ordenando este desastre. Ahora ya en la zona del comedor había demasiada suciedad. Es que era apenas lógico porque esta parte de la cabaña está al aire libre. Despejé esta enorme troza de madera que tenemos por comedor todos los artículos deportivos de nuestro patrocinador LAVEF. Así que ya sabes, www.lavef.com para tu entrenamiento. Necesité ayuda para poder mover el saco de boxeo porque los aros ya estaban asegurados al techo. Aquí también habían algunos bultos de cementos y algunas cosas de la persona que antes vivía aquí. Así que las movimos a un espacio donde no estorbaran mientras pasaban a buscarlas. Después de mucha agua a presión y un poco de jabón, este piso por fin empieza a tomar forma. Ya se ve brilloso y la cabaña tomó otro aspecto. Mientras Carlos termina esta zona, yo me hago el loco para descansar un poco, haciéndome que estoy preparando un poco de limonada. Por último, rociamos las guaduas superiores e inmediatamente se notó el brillo del barniz. Parceros, esta es una muestra más de cómo está quedando todo. Ya finalmente es un lugar habitable, muy cómodo. Como ven, este comedor aquí, el gimnasio allá. En general ya todo está muy limpio, muy bien organizado, ya las maticas podadas. Así que por ese lado perfecto. Pero entonces este proceso sigue, porque ahora vamos a iniciar la parte 2, que es la construcción del gimnasio en aquel lugar. Finalmente este lugar aquí va a quedar destinado para una sala que va a ir en U. Y ya van a ir viendo cómo va quedando. Espero que este tipo de contenido les esté gustando, que les esté alegrando. Yo por lo pronto necesito empezar a organizar estas estivas porque me están trayendo más justo ahora para construir los muebles. Así que nos vemos en el próximo video.